Cuando mi hijo Ricardo falleció en un accidente de auto, yo estaba a kilómetros de distancia, organizando su funeral en la ciudad donde él vivía. 3 días después, recibí una llamada de Carmen, mi empleada de confianza desde hacía 15 años. Su voz temblaba. «Señora Teresa, encontré algo en la casa. Usted necesita regresar de inmediato. No le comente nada a Isabela. Por favor, confíe en mí». Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Carmen esperando en la puerta con una expresión que jamás olvidaré. «Qué bueno que regresó», susurró, mirando nerviosamente a los lados. «Lo que descubrí va a cambiar todo lo que usted piensa sobre la muerte de Ricardo. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias». Nunca imaginé que a los 62 años estaría enterrando a mi único hijo. Ricardo tenía solo 34 años cuando ocurrió el accidente. «Un choque frontal en la carretera», dijeron los policías. «Muerte instantánea». Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras organizaba cada detalle del funeral en la pequeña ciudad de Guadalajara, donde se había mudado hacía 2 años para trabajar como arquitecto. Isabela, mi nuera, parecía devastada, o al menos era lo que yo pensaba en ese momento. Lloraba copiosamente durante el velorio, apoyada por sus padres, mientras yo permanecía en un estado de shock que me impedía incluso derramar lágrimas. La gente me miraba con lástima, diciendo que estaba siendo fuerte, pero la verdad es que mi cuerpo simplemente había desconectado todas las emociones como mecanismo de defensa. Durante los 3 días que pasé organizando el funeral, Isabela asumió el control de todo. «Déjelo en mis manos, Teresa», decía con esa voz suave que siempre usé. «Usted ya ha sufrido demasiado. Descanse». Y yo, demasiado exhausta para argumentar, dejaba que ella decidiera sobre flores, ataúd, obituario. Todo. Noté algo extraño solo una vez. El día anterior al entierro, oí a Isabela hablando por teléfono en el pasillo del hotel donde nos hospedábamos. «Sí, todo está saliendo según lo planeado», susurraba. «Unos días más y podremos seguir adelante». Cuando me vio, colgó rápidamente y explicó que estaba hablando con su jefe sobre su licencia del trabajo. En ese momento tuvo sentido. El funeral fue sencillo, como Ricardo hubiera querido. Amigos y colegas de trabajo asistieron, todos choqueados por la muerte repentina de alguien tan joven y lleno de vida. Isabela discursó sobre el esposo maravilloso que era, sobre los planes que tenían juntos, sobre el futuro que les fue robado. Yo apenas podía oírla. Cada palabra parecía venir de muy lejos, amortiguada por el dolor que me consumía por dentro. Después del entierro, Isabela sugirió que me quedara unos días más en la ciudad. «No regrese sola a esa casa tan grande, Teresa. Quédese aquí conmigo. Podemos consolarnos juntas». Pero yo necesitaba mi espacio, mi silencio, mis recuerdos. Agradecí amablemente y dije que regresaría a la Ciudad de México al día siguiente. Fue entonces, la noche anterior a mi partida, que recibí la llamada de Carmen. Ella trabajaba para mí desde hacía 15 años, desde que mi esposo Roberto falleció. Era más que una empleada, era prácticamente familia. Conocía cada rincón de nuestra casa, cada secreto, cada historia. Por eso, cuando oí el temblor en su voz, supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. «Señora Teresa», dijo titubeante, yo encontré algo en la casa, algo que usted necesita ver personalmente». Mi corazón se aceleró. «¿Qué encontraste, Carmen?» «No puedo hablar por teléfono, y por favor, no le comente nada a Isabela. Esto es muy serio». Intenté insistir, pero ella fue firme. Solo me imploró que regresara lo antes posible. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Qué tipo de cosa podría haber encontrado Carmen que era tan urgente y que no podía ser compartida con Isabela? Mi mente comenzó a crear escenarios aterradores, cada uno peor que el anterior. Esa noche no pude dormir.
Me quedé acostada en la cama del hotel, mirando al techo, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Ricardo estaba muerto. Eso era un hecho. Yo había visto su cuerpo en el ataúd, había tocado su mano fría una última vez antes de que cerraran la tapa. Entonces, ¿qué podría haber descubierto Carmen que cambiaría algo? A la mañana siguiente, cancelé mi boleto de autobús y alquilé un auto. Necesitaba llegar a casa lo más rápido posible. Isabela llamó durante mi viaje, preguntando si había llegado bien. Mentí. Dije que el autobús estaba retrasado. Algo me impedía contarle sobre la llamada de Carmen. Tal vez era instinto, o tal vez era solo el tono urgente en la voz de mi empleada lo que me hacía desconfiar de todo y de todos. El viaje de vuelta pareció durar una eternidad. Cada kilómetro recorrido aumentaba mi ansiedad. Llamé a Carmen 2 veces, pero ella solo repitió que necesitaba mostrarme algo personalmente. Confíe en mí, señora. Cuando usted vea lo que encontré, va a entender por qué no puedo hablar por teléfono. Llegué a casa al anochecer. Carmen estaba esperando en la puerta, como había dicho, pero no estaba sola. A su lado estaba un hombre que yo no conocía, alto, con lentes, vistiendo un traje discreto. Cuando me acerqué, pude ver la expresión tensa en el rostro de Carmen y algo que parecía ser miedo en sus ojos. «Señora Teresa», dijo tan pronto como salí del auto, «este es el doctor Alejandro Méndez. Él es investigador privado». Mi mundo dio vueltas. ¿Investigador privado? Carmen, ¿qué está pasando? El hombre dio un paso al frente, extendiendo la mano. «Señora Teresa, sé que esto debe ser muy confuso, pero su empleada me contrató hace 3 semanas. Ella tenía sospechas sobre ciertas irregularidades que involucraban a su hijo». Sospechas. Irregularidades. Las palabras no tenían sentido. ¿De qué están hablando? Mi hijo murió en un accidente de auto. Carmen tomó mi mano con delicadeza. «Por favor, señora, pase. Tenemos mucho que mostrarle». Me senté en la sala de estar que conocía tan bien, pero que en ese momento parecía completamente extraña. Carmen trajo agua fresca y se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. El doctor Alejandro abrió una carpeta gruesa y comenzó a colocar documentos sobre la mesa de centro. «Señora Teresa», comenzó con voz profesional pero amable. «Hace 3 semanas, Carmen me buscó porque venía notando comportamientos extraños en su nuera, Isabela. Me pidió que investigara discretamente. Miré a Carmen, aturdida. «¿Contrataste a un investigador? ¿Por qué?» Carmen suspiró profundamente. «Señora, yo no quería preocuparla sin tener certeza, pero en los últimos meses comencé a notar cosas. Isabela venía aquí cuando usted no estaba, revisando sus documentos, sus armarios. Una vez la encontré en su oficina, moviendo los cajones. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que estaba buscando fotos antiguas de Ricardo para hacer un álbum de regalo». «¿Y cuál es el problema con eso?», pregunté, todavía sin entender. «El problema», continuó el doctor Alejandro, «es que Isabela no estaba buscando fotos, estaba buscando esto». Colocó frente a mí una copia del testamento de Ricardo. Mi corazón se congeló. «¿Cómo conseguiste esto?» «Isabela sacó copias aquí mismo, en su impresora». Carmen encontró los documentos olvidados en la bandeja. Tomé el papel con manos temblorosas. Era de hecho el testamento de Ricardo, elaborado 2 años atrás, justo después de su boda. En él le dejaba todo a Isabela, como era de esperar. Pero había anotaciones manuscritas en los márgenes, con la letra de Isabela, cálculos, valores, fechas. Ella estaba calculando cuánto heredaría, murmuré. «Pero eso no es un crimen, son casados». El doctor Alejandro tomó otro documento. «No, no es un crimen, pero esto aquí sí lo es». Era una póliza de seguro de vida. Un seguro que yo no sabía que existía, por el valor de 2 millones de pesos. Contratado 6 meses atrás. Beneficiaria, Isabela. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Ricardo nunca mencionó este seguro. Exactamente, dijo el investigador. Y hay más. Descubrimos que fue Isabela quien sugirió que él hiciera el seguro. Tenemos correos electrónicos entre ella y la corredora. Ella insistió mucho en el valor alto, diciendo que necesitaban protección en caso de que algo sucediera. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Pero fue un accidente. La policía dijo que fue un accidente. Carmen apretó mi mano. Fue lo que dijeron inicialmente, señora. Pero cuando le conté al doctor Alejandro sobre el accidente y él comenzó a investigar, encontró algunas inconsistencias. El investigador abrió otra sección de la carpeta. El accidente ocurrió en una carretera poco transitada, tarde en la noche. Según el informe policial, Ricardo perdió el control del auto y colisionó frontalmente contra un árbol. No había otros testigos, no había otros vehículos involucrados. Sí, yo sé todo eso, dije, sintiendo que las lágrimas finalmente comenzaban a escurrir. ¿A dónde quiere llegar? Señora Teresa, fui hasta el lugar del accidente. Examiné las fotos de la pericia. Hablé con el mecánico que remolcó el auto. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo las palabras. Los frenos del auto habían sido saboteados. El silencio que siguió fue absoluto. No podía procesar lo que él estaba diciendo. ¿Saboteados? Eso es imposible. La policía lo habría notado. La policía hizo solo una investigación superficial. Fue catalogado como accidente, caso cerrado. Pero cuando le pagué al mecánico para hacer un análisis más detallado, él encontró cortes precisos en los cables de los frenos. No fue desgaste natural, fue deliberado. Me levanté bruscamente, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Está diciendo que alguien mató a mi hijo? ¿Que no fue accidente? Estoy diciendo que hay evidencias muy fuertes de que los frenos fueron saboteados intencionalmente. Y considerando el seguro de vida recién contratado, considerando los cálculos que Isabela venía haciendo... No, grité. Isabela amaba a Ricardo. Ellos eran felices. Yo los veía juntos. No es posible. Carmen se levantó y me abrazó mientras yo finalmente me desmoronaba. Señora Teresa, yo tampoco quería creer. Por eso le pedí al doctor Alejandro que tuviera certeza absoluta antes de traerle esto a usted. Lloré en los brazos de Carmen como no había podido llorar desde que recibí la noticia de la muerte de Ricardo. Pero ahora no eran solo lágrimas de luto, eran lágrimas de rabia, de traición, de horror absoluto al pensar que la mujer que mi hijo amaba podría haberlo asesinado por dinero. Hay más, dijo el doctor Alejandro después de darme algunos minutos para recomponerme. Isabela tiene un historial. Este no es el primer seguro de vida significativo a su nombre. Me mostró documentos sobre el exnovio de Isabela, un hombre llamado Javier Ríos. Ellos estaban prometidos hace 6 años. 3 meses antes de la boda, Javier murió en un accidente doméstico, caída de la escalera. Dios mío, susurré. Había un seguro de vida. $500,000. Isabela era la beneficiaria. Ella recibió el dinero, usó parte para mudarse a la ciudad donde conoció a Ricardo y el resto desapareció. Probablemente se gastó todo en 2 años. Miré los documentos esparcidos en la mesa. Póliza de seguro, correos electrónicos, fotos del auto destruido de Ricardo, informes del mecánico. Cada pedazo de papel era una pieza de un rompecabezas horrible que mostraba que mi hijo no había muerto en un accidente. Había sido asesinado por su propia esposa. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. Vamos a la policía, presentamos todas estas evidencias y exigimos que reabran la investigación, respondió el doctor Alejandro. Pero necesita estar preparada, señora Teresa. Esto va a ser difícil. Isabela va a negar todo. Ella es inteligente, calculadora, pero tenemos suficientes evidencias para al menos levantar sospechas. Aquella noche, sentada en la casa silenciosa con Carmen a mi lado, me di cuenta de que mi luto había tomado una forma completamente diferente. No estaba solo llorando la pérdida de mi hijo.
Estaba procesando la traición, el horror de saber que la mujer que él amaba había planeado su muerte meticulosamente, y estaba sintiendo una rabia que nunca había experimentado antes en toda mi vida. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no sabía que poseía. Carmen había dormido en el cuarto de huéspedes, y cuando bajé a la cocina, ella ya había preparado café de olla. «¿Cómo está, señora?», preguntó con preocupación genuina en los ojos. «Furiosa», respondí honestamente, y determinada a hacer que Isabela pague por lo que hizo. El doctor Alejandro llegó a las 9 de la mañana con más documentos. Nos sentamos en la sala y él explicó el siguiente paso. Necesitamos ser estratégicos. Isabela no puede desconfiar de que sabemos algo. Si ella percibe que estamos investigando, puede huir o destruir evidencias. «¿Qué sugiere?», pregunté. «Continúe actuando normalmente. Si ella llama, sea amable, actúe como la suegra enlutada que ella espera que usted sea. Mientras tanto, voy a trabajar con un abogado penalista y llevaré estas evidencias a un comandante de confianza». Fue la semana más difícil de mi vida. Isabela llamaba todos los días, siempre con aquella voz dulce y preocupada. «¿Cómo está, Teresa? ¿Está comiendo? ¿Necesita que vaya ahí?». Y yo tenía que responder con calma, esconder la náusea que sentía al oír su voz, fingir que aún creía en sus lágrimas falsas. Durante ese tiempo, el doctor Alejandro descubrió más cosas perturbadoras. Isabela había contratado a un mecánico de dudosa reputación 3 semanas antes del accidente de Ricardo. Teníamos su nombre, y cuando el doctor Alejandro lo confrontó con las evidencias, el hombre confesó. Isabela le había pagado 5,000 pesos para cortar los cables de los frenos de forma que pareciera desgaste natural. «¿Está dispuesto a testificar?», pregunté cuando supe de esto. «Sí, a cambio de inmunidad parcial. Está aterrado y quiere colaborar con la justicia». Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada en el corazón. Pensar que mientras Ricardo conducía aquella noche, sin saber que sus frenos no funcionarían, Isabela estaba en casa, esperando la llamada que confirmaría su muerte. Era demasiado monstruoso para comprender. Carmen me contó más detalles que había notado en los meses anteriores. «Isabela cambió después de que se casaron, señora. Al principio era dulce y atenta, pero poco a poco fue poniéndose impaciente con Ricardo. Oí discusiones sobre dinero. Ella quería un nivel de vida más alto de lo que el salario de él permitía. Ricardo nunca mencionó problemas en el matrimonio», dije, sintiendo culpa por no haber notado nada. Él era su hijo, señora. No iba a preocuparla con sus problemas, pero yo lo veía. Veía cómo ella miraba esta casa, calculando el valor. Veía cómo preguntaba sobre las finanzas de usted, sobre testamentos, herencias. Una semana después de mi conversación inicial con el doctor Alejandro, él me llamó. «Tenemos todo lo que necesitamos. El comandante quiere verla mañana a las 10 de la mañana. Vamos a pedir oficialmente la reapertura del caso y la detención de Isabela». Aquella noche no dormí. Continuaba viendo el rostro de mi hijo, recordando cada momento que pasamos juntos. Ricardo era mi único hijo, mi única familia después de que Roberto murió. E Isabela se lo había quitado por pura avaricia. En la comandancia relaté todo lo que sabía. El comandante, un hombre experimentado llamado Comandante Marcelo, escuchó atentamente mientras el doctor Alejandro presentaba las evidencias. Los documentos del seguro, los correos electrónicos, la declaración del mecánico, el análisis de los frenos, el historial de Isabela con el exnovio muerto. «Es un caso sólido», dijo el comandante, «pero necesitamos más. Necesitamos algo que la conecte directamente al crimen. Una confesión sería lo ideal, pero ella es demasiado lista para eso». «¿Y si ella no sabe que estamos grabando?», sugirió el doctor Alejandro. Lo miré confusa. «¿Qué quiere decir?». «Usted podría confrontarla. Con una grabadora oculta. Si consiguiéramos hacer que admita algo, tendríamos nuestra confesión». El comandante frunció el ceño.
Es arriesgado, y puede que no sea admisible en un tribunal dependiendo de cómo se haga. Pero puede darnos pistas, insistió el doctor Alejandro. Puede mostrarnos dónde buscar más evidencias. 3 días después, estaba sentada en la sala de la casa que había sido de Ricardo, esperando a que Isabela llegara. Ella había llamado más temprano diciendo que necesitaba recoger algunas pertenencias de su esposo. ¿Puedo pasar por ahí, Teresa? Sé que es difícil para usted, pero necesito algunas cosas de él. Acepté, mi voz tranquila a pesar del corazón acelerado. El doctor Alejandro me había dado una pequeña grabadora que escondí en el bolsillo del abrigo. Carmen estaba en la cocina, lista para intervenir si algo salía mal. Cuando sonó el timbre, respiré profundo. Era hora de enfrentar a la mujer que había asesinado a mi hijo. Abrí la puerta y allí estaba ella. Isabela parecía cansada, con ojeras profundas y ropa oscura de luto. Por un momento, casi me engaño pensando que realmente estaba sufriendo. Pero entonces recordé el seguro de 2 millones, el mecánico pagado para sabotear el auto, el exnovio muerto en circunstancias similares. Teresa, dijo, abrazándome. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no alejarme con asco. ¿Cómo está? Sobreviviendo, respondí, manteniendo la voz neutra. Pase. Nos sentamos en la sala. Isabela miró a su alrededor con una expresión que ahora yo podía leer claramente. Estaba evaluando el valor de todo, los muebles antiguos, los cuadros, las antigüedades que Roberto había coleccionado. «Esta casa tiene tantos recuerdos», dijo con un suspiro. «Ricardo siempre hablaba de crecer aquí». «Sí», acepté, «fueron años felices». Hubo un silencio incómodo. Entonces Isabela comenzó a hablar sobre las pertenencias que vino a buscar. Mientras ella hablaba, observé cada detalle. La forma en que sus ojos nunca encontraban los míos por mucho tiempo, cómo sus manos jugaban nerviosamente con el anillo de casada. «Isabela», comencé, decidiendo ir directo al punto. «¿Usted amaba a mi hijo?» Ella pareció sorprendida con la pregunta. «Claro que sí, Teresa. Ricardo era el amor de mi vida». «¿De verdad?», insistí, porque me quedé pensando. ¿Estaban realmente felices? Su rostro se contrajo. «¿Por qué está preguntando eso?» «Solo curiosidad de madre», dije, tratando de sonar casual. «Sabe cómo es. Una siempre se pregunta si nuestros hijos serán felices de verdad en sus matrimonios». Isabela se relajó un poco. «Teníamos nuestros problemas, como toda pareja, pero sí, éramos felices». «¿Qué tipo de problemas?», presioné gentilmente. Ella dudó. «Bueno, dinero principalmente. Ricardo era más conservador con las finanzas. Yo quería vivir un poco más, disfrutar mientras somos jóvenes». «Entiendo. ¿Y el seguro de vida que hicieron?». Vi sus ojos dilatarse levemente antes de que ella se recompusiera. «¿Qué seguro?». «El de 2 millones de pesos. Ricardo me lo mencionó». Mentí. «Dijo que usted lo había sugerido». «Ah, sí», dijo rápidamente. «Era solo precaución. Nunca se sabe lo que puede suceder». «Nunca se sabe», repetí, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. «Usted debe estar muy aliviada financieramente ahora». Isabela me miró con una expresión indignada. «¿Cómo puede decir eso? Perdimos a Ricardo». «Sí, perdimos, pero usted va a recibir 2 millones de pesos. Eso debe ayudar». «Teresa, no puedo creer que esté hablando así conmigo». «Solo estoy siendo práctica, Isabela, como usted también lo fue cuando escogió aquel valor específico para el seguro 6 meses atrás». Vi el pánico comenzar a aparecer en sus ojos. «No sé qué está insinuando». «No estoy insinuando nada», dije calmadamente. «Estoy afirmando, usted mató a mi hijo por el dinero». Isabela se levantó bruscamente. «Usted enloqueció. Ricardo murió en un accidente». «Los frenos fueron saboteados», dije, también levantándome. «Sé sobre el mecánico que usted pagó. Sé sobre Javier, su exnovio que también murió convenientemente después de hacer un seguro de vida con usted como beneficiaria».
Su rostro se puso blanco como el papel. Usted está delirando. El dolor la está haciendo imaginar cosas. No estoy imaginando los correos electrónicos entre usted y la corredora de seguros. No estoy imaginando las anotaciones que usted hizo calculando cuánto heredaría. No estoy imaginando la declaración del mecánico. Isabela comenzó a caminar de un lado a otro, claramente desesperada. Usted no puede probar nada. Fue un accidente. La policía dijo que fue un accidente. La policía está reabriendo el caso, informé, con base en las nuevas evidencias que presenté. Fue entonces que algo en Isabela cambió. La máscara de esposa enlutada cayó completamente, y lo que vi fue pura frialdad calculadora. Evidencias circunstanciales, dijo, su voz ahora sin ninguna emoción. No prueban nada. Entonces, ¿por qué parece tan preocupada? Ella me miró por un largo momento. ¿Sabe cuál es su problema, Teresa? Usted siempre fue ingenua. Ricardo también lo era. Él creía en el amor verdadero, en construir un futuro juntos. Nunca se dio cuenta de que yo estaba solo esperando el momento correcto. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Usted está confesando? ¿Confesando? Ella rió, un sonido sin humor. No estoy confesando nada que pueda ser usado en mi contra, pero ya que quiere tanto saber la verdad, voy a darle un regalo. Sí, me casé con Ricardo por el dinero. Sí, lo convencí de hacer ese seguro. Y sí, fue muy conveniente cuando aquel accidente sucedió. Usted lo mató, susurré. Yo no dije eso. Ella respondió cuidadosamente. Solo dije que fue conveniente. Los accidentes suceden, Teresa, especialmente con autos que tienen problemas mecánicos. Mi mano temblaba en el bolsillo donde estaba la grabadora. Cada palabra que salía de la boca de Isabela era una confesión velada, calculada para no ser demasiado explícita, pero clara lo suficiente para mí. ¿Cómo puede vivir con eso?, pregunté, genuinamente queriendo entender. Isabela se sentó nuevamente, ahora completamente relajada, como si se hubiera quitado un peso de encima al finalmente poder ser honesta. ¿Vivir con qué? ¿Con la elección de garantizar mi futuro? Teresa, el mundo no es un cuento de hadas. La gente hace lo que necesita hacer para sobrevivir. ¿Sobrevivir?, repetí incrédula. Usted mató a 2 personas por dinero. Eso no es supervivencia, es asesinato. Llámelo como quiera, se encogió de hombros. Javier era un tonto que gastaba todo su dinero en inversiones tontas. Cuando descubrí sobre el seguro de vida de su empresa, me di cuenta de que valía más muerto que vivo. Sentí náuseas subir por la garganta. ¿Y Ricardo? ¿Mi hijo era solo otro tonto para usted? Por un momento, algo que pudo haber sido remordimiento pasó por los ojos de Isabela, pero desapareció rápidamente. Ricardo era diferente. Al principio, realmente creí que podría funcionar. Él era gentil, cariñoso, pero la gentileza no paga las cuentas, Teresa. Y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que él nunca me daría el tipo de vida que yo merecía. Entonces decidió matarlo. Decidí hacer lo que era mejor para mí. Ella corrigió. Ricardo tenía este seguro, tenía la herencia que eventualmente recibiría de usted. Muerto, yo recibiría todo eso inmediatamente. Viva, yo tendría que esperar años, décadas tal vez, hasta que ustedes dos murieran naturalmente. La crueldad casual en sus palabras me dejó sin aliento. Usted es un monstruo. Soy una sobreviviente, ella replicó. Y la diferencia entre nosotras, Teresa, es que yo no tengo miedo de hacer lo que se necesita hacer. Fue entonces que Carmen entró en la sala, e Isabela se dio cuenta de que no estábamos solas. Su rostro cambió instantáneamente, volviendo a la máscara de esposa enlutada. Carmen estaba escuchando todo, expliqué calmadamente. Así como esta grabadora. Mostré el pequeño dispositivo que había sacado del bolsillo. El pánico finalmente se apoderó de Isabela. ¿Usted me grabó? Eso es ilegal. No puede ser usado en un tribunal. Tal vez no, acepté,
pero con seguridad va a ayudar a la policía a saber dónde buscar más evidencias. Y con la declaración de Carmen como testigo de lo que usted acaba de admitir. Isabela se levantó bruscamente, tomando su bolso. Ustedes no tienen nada, absolutamente nada que pueda incriminarme de verdad. Cualquier abogado mediocre va a destruir este caso. Tal vez, dijo una voz desde la puerta. Todos nos volteamos para ver al comandante Marcelo entrando con 2 policías, pero estamos dispuestos a intentar. Isabela intentó correr, pero los policías fueron más rápidos. Mientras la esposaban, ella gritaba sobre sus derechos, sobre cómo aquello era un absurdo, cómo nos demandaría a todos, pero todo lo que yo veía era a la mujer que había asesinado a mi hijo siendo finalmente llevada para responder por sus crímenes. Después de que ellos se fueron, me derrumbé en el sofá. Carmen se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. Se acabó, señora. Ella va a pagar. No se acabó, susurré. Ricardo sigue muerto. Nada de lo que le pase a ella va a traerlo de vuelta. En los días siguientes, la historia ganó los titulares. Viuda negra detenida por asesinato del esposo, decía un periódico. Mujer acusada de matar a 2 hombres por seguro de vida, proclamaba otro. Reporteros acamparon enfrente de mi casa, todos queriendo entrevistas, declaraciones, fotos. El doctor Alejandro me aconsejó no hablar con la prensa. Deje que la justicia siga su curso. Cualquier cosa que la señora diga ahora puede ser usada por la defensa. Entonces me mantuve en silencio, observando de lejos mientras el caso se desarrollaba. La fiscalía presentó todas las evidencias: la declaración del mecánico, los correos electrónicos sobre el seguro, el historial con Javier, mi grabación. La defensa de Isabela intentó desacreditar todo, argumentando que era circunstancial, que el mecánico estaba mintiendo para conseguir un acuerdo, que la grabación era inadmisible. Pero entonces algo inesperado sucedió. Una excompañera de trabajo de Isabela salió a la luz. Ella tenía correos electrónicos de hace 3 años, antes de que Isabela conociera a Ricardo, en los cuales ella discutía abiertamente su plan de encontrar un hombre rico y asegurar mi futuro de una vez por todas. Había hasta un mensaje específico que decía: ya funcionó una vez, ¿por qué no funcionaría de nuevo? Era la evidencia que faltaba, la prueba de premeditación que conectaba a Javier y Ricardo. La excompañera explicó que había guardado los correos electrónicos porque en la época le pareció extraño, pero nunca imaginó que Isabela realmente pondría aquellos planes en práctica. Con esta nueva evidencia, el caso de la fiscalía se hizo aún más fuerte. El abogado de Isabela intentó negociar un acuerdo, pero la fiscal fue inflexible. Ella mató a 2 personas a sangre fría por dinero. Iremos a juicio. Durante todo este proceso viví en una especie de limbo emocional. Parte de mí quería justicia, quería ver a Isabela pagar por lo que hizo. Pero otra parte solo quería que todo acabara, que yo pudiera finalmente procesar la muerte de mi hijo sin tener que revivir los detalles horribles todos los días en las noticias. Carmen fue mi puerto seguro durante esos meses. Ella cuidaba de la casa, alejaba a los reporteros, garantizaba que yo comiera y durmiera. La señora necesita cuidarse, decía siempre. Ricardo querría que usted siguiera adelante. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando cada día traía una nueva revelación sobre cómo mi hijo había sido traicionado por la mujer que amaba? Descubrimos que Isabela había comenzado a investigar formas de sabotear frenos de auto 2 meses antes del accidente de Ricardo. Su historial de navegación estaba lleno de búsquedas sobre accidentes automovilísticos fatales y cómo parecer una viuda enlutada convincente. La frialdad calculadora de cada acción de ella era casi incomprensible. Ella había planeado todo meticulosamente, desde conocer a Ricardo hasta escoger el momento exacto para matarlo. Y durante todo ese tiempo, ella dormía a su lado, fingía amarlo, todo mientras preparaba su muerte. El juicio fue marcado para 6 meses después de la detención. Yo sabía que tendría que testificar,
que tendría que sentarme en aquel tribunal y relatar todo lo que había descubierto. La idea me aterraba, pero yo le debía eso a Ricardo. Él merecía que la verdad fuera contada. El primer día del juicio fue uno de los más difíciles de mi vida. Entrar en aquel tribunal, ver a Isabela sentada en la mesa de la defensa con su traje discreto y expresión controlada, fue surrealista. Ella me miró cuando entré, y por un momento nuestros ojos se encontraron. No había remordimiento allí, solo cálculo. La fiscal, la LIC, Andrea Campos, era una mujer competente en sus 40, con una reputación de no perder casos de homicidio. En su declaración de apertura, ella trazó un retrato devastador de Isabela como una depredadora que escogía a sus víctimas cuidadosamente. Señoras y señores del jurado, comenzó, ustedes van a oír sobre una mujer que transformó el asesinato en un plan de negocios. Una mujer que veía las relaciones no como alianzas amorosas, sino como oportunidades financieras. Y cuando esas oportunidades no rendían el retorno que ella esperaba, simplemente las eliminaba y seguía a la siguiente. La defensa, liderada por un abogado caro llamado Lic, Enrique Suárez, intentó un enfoque diferente. Mi clienta es una viuda devastada que está siendo perseguida por acusaciones basadas en coincidencias y suposiciones. Sí, ella se benefició financieramente de la muerte de su esposo, así como cualquier esposa se beneficiaría. Eso no la convierte en una asesina. Durante los días siguientes, testigo tras testigo subió al estrado. El mecánico que había saboteado los frenos testificó con voz temblorosa, explicando cómo Isabela lo había buscado con una historia sobre querer darle un susto a su esposo infiel. Él juró que no sabía que Ricardo moriría. Ella dijo que él solo se llevaría un susto, que los frenos fallarían a baja velocidad, explicó, lágrimas escurriendo por su rostro. Ella me pagó 5,000 pesos y yo lo hice. No pensé que alguien moriría. La defensa intentó desacreditar al mecánico, sugiriendo que estaba mintiendo para conseguir una sentencia reducida. Pero cuando la fiscal presentó los mensajes de texto entre él e Isabela, combinando los detalles, quedó claro que él estaba diciendo la verdad. Después vino el investigador de seguros, que había analizado el caso de Javier, el exnovio. Él explicó que en la época la muerte había sido clasificada como accidente doméstico. Pero cuando supimos sobre el caso del señor Ricardo, revisitamos el caso del señor Javier y encontramos inconsistencias que no habían sido investigadas adecuadamente. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó la fiscal. La caída de la escalera sucedió cuando Javier estaba solo en casa. Isabela tenía coartada. Estaba en el trabajo. Pero descubrimos que ella tenía acceso a medicamentos sedantes a través de una amiga enfermera. Y encontramos rastros de esos sedantes en la sangre de Javier durante la autopsia original, pero en la época fue atribuido a medicinas que él tomaba para la ansiedad. ¿Y ahora? Ahora creemos que Isabela puede haberle dado los sedantes a él antes de salir para el trabajo, sabiendo que él quedaría desorientado y probablemente caería. Fue un asesinato disfrazado de accidente, así como en el caso de Ricardo. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas temblando. La fiscal fue gentil conmigo, guiándome a través de cada descubrimiento, desde la llamada de Carmen hasta la grabación con la confesión de Isabela. Cuando llegamos a la parte de la grabación, la fiscal la reprodujo para todo el tribunal. La voz de Isabela resonó por la sala. Javier era un tonto que gastaba todo su dinero en inversiones tontas. Cuando descubrí sobre el seguro de vida de su empresa, me di cuenta de que valía más muerto que vivo. Vi a varios miembros del jurado moverse incómodamente en sus sillas. La frialdad en la voz de Isabela era inconfundible. Pero fue durante el interrogatorio de la defensa que las cosas se pusieron realmente difíciles. El Lic. Enrique intentó hacerme admitir que yo estaba demasiado devastada por la pérdida de mi hijo para pensar claramente. Señora Teresa, comenzó con voz suave,
¿Usted no cree posible que en su estado de luto profundo usted pueda haber interpretado mal las acciones de mi clienta? No, respondí firmemente. Yo oí a Isabela admitir que mató a Javier. Oí que ella dijo que Ricardo valía más muerto que vivo. Pero ella nunca dijo explícitamente «yo maté a Ricardo», ¿verdad? Él presionó. No en esa grabación, admití. Pero el contexto... Contexto no es confesión, señora Teresa. Mi clienta estaba claramente perturbada, diciendo cosas sin pensar porque usted la estaba acusando injustamente. Ella no estaba perturbada, dije, sintiendo la rabia crecer. Ella estaba tranquila, calculadora, sabía exactamente lo que estaba diciendo. Después de mi testimonio, tuve que sentarme y observar mientras Isabela subía al estrado. Ella estaba preparada. Eso quedó claro inmediatamente. Ella lloró en los momentos correctos. Su voz se quebró cuando habló sobre el amor de su vida. Ella miró al jurado con ojos suplicantes. «Yo amaba a Ricardo más que a nada», dijo, su voz temblante. «Sí, teníamos problemas financieros. Sí, yo sugerí el seguro de vida porque quería protegernos. Pero nunca, jamás, yo le haría daño». «¿Y qué hay de las cosas que usted le dijo a su exsuegra?», preguntó la fiscal durante el interrogatorio cruzado. Yo estaba en shock, Isabela respondió. Teresa me confrontó con acusaciones horribles y yo reaccioné mal. Dije cosas que no eran verdad solo para provocarla porque estaba dolida de que ella pudiera pensar tan mal de mí. «Entonces, ¿usted niega que mató a Javier Ríos?» «Completamente. Javier murió en un accidente trágico. Yo lo amaba». «¿Y los correos electrónicos a su excompañera de trabajo hablando sobre encontrar un hombre rico?» Isabela pausó y vi un destello de pánico en sus ojos antes de que ella se recompusiera. Aquello era una broma entre amigas. Toda mujer hace bromas sobre encontrar a alguien rico. No significa que yo realmente planeara algo. La fiscal pasó horas desmontando cada explicación, cada excusa. Ella presentó una línea de tiempo detallada mostrando cómo Isabela había investigado sobre accidentes de auto, cómo había contactado al mecánico, cómo había insistido en que Ricardo tomara aquella ruta específica la noche del accidente. El juicio se extendió por 3 semanas. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos detalles sobre la extensión de la traición de Isabela. Descubrimos que ella había abierto una cuenta bancaria secreta donde depositaba dinero retirado de las cuentas conjuntas con Ricardo sin el conocimiento de él. Una antigua amiga de Isabela testificó que ella había dicho, meses antes del accidente: «A veces yo miro a Ricardo y pienso en cuánto mi vida sería más fácil si él simplemente no existiera más». En la época, la amiga creyó que era solo un desahogo de un matrimonio difícil. El perito que analizó los frenos del auto de Ricardo dio un testimonio técnico y devastador. Él explicó en detalles cómo los cortes habían sido hechos de forma que pareciera desgaste natural, pero que la precisión de los cortes indicaba claramente sabotaje intencional. En 25 años analizando accidentes de auto, dijo: «Nunca vi frenos desgastarse naturalmente de esa forma. Fue manipulación humana deliberada». La defensa intentó argumentar que el mecánico podría haber hecho los cortes por cuenta propia, pero los mensajes de texto entre él e Isabela eran demasiado claros. Ella había especificado exactamente dónde los cortes deberían ser hechos. Había enviado diagramas, había dado instrucciones precisas. Durante todo el juicio, observé a Isabela cuidadosamente. Cuando ella pensaba que nadie estaba mirando, su máscara se resbalaba. Vi irritación, tedio, hasta aburrimiento. Pero nunca vi remordimiento. Nunca vi tristeza genuina por la muerte de Ricardo. En el último día de testimonios, la fiscal hizo su declaración final. «Señoras y señores del jurado, este caso es sobre una mujer que veía a personas como medios para un fin. Javier Ríos era un medio para conseguir $500,000. Ricardo Oliveira era un medio para conseguir $2 millones. Y si no hubiera sido atrapada, con seguridad habría una tercera víctima, tal vez una cuarta.
Ella pausó, mirando a cada miembro del jurado a los ojos. Isabela Acosta no es una esposa enlutada. Ella es una asesina en serie movida por la avaricia más pura, y ella necesita ser impedida antes de que haga otra víctima. La defensa, en su declaración final, intentó pintar a Isabela como una mujer incomprendida, víctima de circunstancias y de una suegra vengativa. Teresa Oliveira perdió a su hijo y necesita culpar a alguien. Es comprensible, pero comprensible no significa correcto. Las evidencias contra mi clienta son circunstanciales en el mejor de los casos, manipuladas en el peor. El jurado salió a deliberar un jueves por la tarde. Esperé en el pasillo con Carmen y el doctor Alejandro, cada minuto pareciendo una hora. Después de 6 horas, fuimos informados de que el jurado había parado para la noche y retomaría a la mañana siguiente. Aquella fue una de las noches más largas de mi vida. No pude dormir. Continuaba imaginando diferentes escenarios. ¿Y si el jurado no creyera en las evidencias? ¿Y si Isabela fuera considerada inocente? Ella quedaría libre para hacer otra víctima, y yo tendría que vivir sabiendo que la asesina de mi hijo estaba suelta. A la mañana siguiente, volvimos al tribunal. Después de 3 horas más de deliberación, finalmente recibimos la noticia. El jurado había llegado a un veredicto. Cuando entramos en la sala, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oír. Isabela estaba sentada en la mesa de la defensa, sus manos entrelazadas, su expresión cuidadosamente neutra. El juez pidió que el jurado se pusiera de pie. En cuanto a la acusación de homicidio doloso calificado en la muerte de Ricardo Oliveira, ¿cuál es el veredicto? El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con lentes, miró directamente a Isabela. Culpable, señoría. Sentí como si pudiera finalmente respirar por primera vez en meses. Isabela palideció, pero mantuvo la compostura. Su abogado inmediatamente comenzó a hablar sobre apelación. En cuanto a la acusación de homicidio doloso calificado en la muerte de Javier Ríos, ¿cuál es el veredicto? Culpable, señoría. Fue en ese momento que Isabela finalmente reaccionó. Ella se levantó bruscamente, volteándose hacia el jurado. «¡Ustedes cometieron un error!», ella gritó. «Yo no hice nada. Ella me tendió una trampa», apuntó hacia mí. «Teresa inventó todo porque no puede aceptar que su hijo murió». Los guardias tuvieron que contenerla mientras el juez golpeaba el martillo exigiendo orden. Pero mientras la llevaban, oí a Isabela gritar una última cosa que confirmó todo lo que yo ya sabía. Él merecía morir. Ricardo era un inútil que nunca iba a conseguir darme la vida que yo merecía. El silencio que siguió a esa explosión fue absoluto. Todos en el tribunal acababan de oír una confesión completa. El abogado de defensa cerró los ojos en derrota. La fiscal sonrió discretamente. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, al pronunciarla, fue directo. Señora Acosta, sus crímenes fueron calculados, fríos y motivados por la avaricia más básica. Usted le quitó la vida a 2 hombres que confiaban en usted, que la amaban. Y lo hizo sin el menor remordimiento. Hizo una pausa, mirando a Isabela por encima de sus lentes. Estoy sentenciándola a 2 penas consecutivas de prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por un mínimo de 40 años. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque esta corte no la tendrá. Isabela no reaccionó esta vez. Ella solo miró fijamente hacia adelante mientras era llevada fuera de la sala. Cuando nuestros ojos se encontraron por última vez, no vi rabia o miedo. Vi solo vacío. 6 meses han pasado desde la sentencia. Estoy sentada en la terraza de mi casa, observando el jardín que Ricardo plantó cuando aún vivía aquí. Las rosas que él escogió están floreciendo, rojas y vibrantes contra el verde del césped. Carmen trajo té y se sentó a mi lado. «¿Cómo está hoy, señora?», pregunta, como hace todas las mañanas. «Mejor», respondo honestamente. Algunos días son más difíciles que otros, pero estoy mejor. La verdad es que el dolor nunca se va completamente.
Ricardo era mi único hijo, y nada va a llenar el vacío que su muerte dejó. Pero saber que Isabela está pagando por sus crímenes trajo una especie de paz que yo no esperaba. Doné la mitad del dinero del seguro de vida de Ricardo a instituciones de caridad que ayudan a víctimas de violencia doméstica y abuso financiero. Con la otra mitad, creé una fundación en su nombre que ofrece becas de estudio para jóvenes arquitectos. Ricardo vivió por 34 años, y quiero que su legado sea más que la forma en que murió. Carmen se convirtió en más que mi empleada. Es mi compañía, mi confidente, mi familia. En las noches difíciles, cuando la soledad aprieta, ella está allí con una taza de chocolate caliente y disposición para oír mis historias sobre Ricardo niño. El doctor Alejandro todavía me visita ocasionalmente. Él se convirtió en un amigo improbable, alguien que entiende la jornada que pasé. Él me contó que usó el caso de Isabela para crear entrenamientos sobre cómo identificar depredadores financieros. Tal vez podamos salvar a otras personas de pasar por lo que la señora pasó, dijo. Aprendí muchas cosas en estos últimos meses. Aprendí que el amor puede cegar, pero la verdad eventualmente sale a la luz. Aprendí que no todo el mundo que sonríe para ti desea tu bien. Aprendí que la justicia, aunque lenta, todavía existe. Pero principalmente aprendí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Cuando Carmen me llamó aquel día, pidiendo que yo regresara a casa, yo estaba rota por el dolor. Ahora, incluso todavía cargando ese dolor, estoy entera de una forma diferente. Ricardo me enseñó mucho en vida, pero su muerte me enseñó algo que nunca esperé aprender, que a veces las personas que más amamos guardan secretos terribles, y que nuestro papel no es cargarlos cuando ellos se van, sino honrar la memoria que ellos merecen tener. Esta mañana, desperté y fui hasta el cuarto de Ricardo. Todavía mantengo todo como él lo dejó. La fiscal había sugerido que yo lo transformara en otra cosa, que sería más saludable seguir adelante. Pero este cuarto es mi santuario, mi lugar para recordar al niño que fue, al hombre que se convirtió antes de que Isabela apareciera en su vida. Tomé una foto de él a los 20 años, sonriendo durante su graduación en arquitectura. Sus ojos brillaban con esperanza y posibilidades. Él no sabía que su vida sería tan corta, que confiaría en la persona equivocada, que pagaría con la vida por esa confianza. Te extraño todos los días, susurro a la foto. Pero voy a garantizar que seas recordado por la persona increíble que eras, no por la forma en que fuiste traicionado. Hay una parte de mí que todavía se pregunta si podría haber hecho algo diferente. Si hubiera estado más presente, ¿habría notado las señales de que algo estaba mal en su matrimonio? ¿Habría visto a través de la máscara de Isabela más temprano? Pero el doctor Alejandro me recordó que Isabela era una profesional. Ella engañó a Javier, engañó a Ricardo, engañó a todos los que la conocieron. No fue culpa de la señora, dijo. Personas como Isabela son expertas en manipulación. Es lo que ellas hacen. Carmen entra en el cuarto y se queda a mi lado. ¿La señora quiere compañía o prefiere quedarse sola? Quédate, digo. Solo estaba recordando. Ella mira la foto en mi mano. Él era un buen muchacho, siempre educado, siempre gentil. Recuerdo cuando él tenía 10 años e intentó ayudarme a cargar las compras. Casi tiró todo, pero el corazón estaba en el lugar correcto. Sonreímos juntas, compartiendo la memoria. Es eso lo que Isabela no puede quitarme. Las memorias de los años antes de que ella apareciera, los momentos que Ricardo y yo compartimos, el amor que siempre fue real. El teléfono suena y es la LIC. Andrea, la fiscal. Ella llama ocasionalmente para ponerme al día sobre el caso. Teresa, solo quería avisar que Isabela entró con apelación, como esperábamos. Pero entre usted y yo, no hay chance de que sea exitosa. La confesión de ella en el tribunal, las evidencias, la declaración del mecánico, es un caso cerrado. Gracias por avisarme, digo. Y gracias por todo lo que hizo por Ricardo. Fue un honor, ella responde. Su hijo merecía justicia. Cuando cuelgo,
siento una oleada de gratitud. Gratitud porque Carmen se dio cuenta de que algo estaba mal. Gratitud por el doctor Alejandro haber creído en ella. Gratitud por la fiscal que luchó tan arduamente por mi hijo. Gratitud hasta por la llamada que cambió todo. Si Carmen no me hubiera llamado, si yo hubiera regresado a casa sin saber, Isabela habría recibido los 2 millones del seguro y seguido adelante. Tal vez encontraría otra víctima. Tal vez haría todo de nuevo. Por lo menos ahora ella está impedida de destruir más vidas. Miro por la ventana y veo a una joven pareja pasando en la calle, riendo, de manos dadas. Ellos me recuerdan a cómo Ricardo e Isabela parecían al principio. Felices, enamorados, llenos de planes para el futuro. Las apariencias pueden ser tan engañosas, pero también me recuerdo que no todo amor es falso. Roberto, mi difunto esposo, me amó verdaderamente por 30 años. Ricardo amó verdaderamente, aunque ese amor haya sido mal colocado. Y yo continúo amando a mi hijo, aunque él ya no esté aquí. Esta tarde voy a visitar su tumba. Llevo flores frescas toda semana, siempre rosas rojas como las que él plantó en el jardín. Me siento al lado de la lápida y le cuento sobre mi día, sobre las noticias, sobre la fundación que lleva su nombre. A veces me pregunto si él puede oírme, donde quiera que esté. Espero que sí. Espero que él sepa que luché por él, que garantice que la verdad saliera a la luz, que su asesina pagara por el crimen. Carmen me acompaña en esas visitas. Ella trae flores también, siempre margaritas, sus flores favoritas. Para el muchacho que siempre fue gentil conmigo, dice. Mientras el sol se pone, regreso a casa. La casa parece menos vacía ahora. Todavía hay momentos de soledad profunda, pero también hay momentos de paz. Momentos en que puedo recordar a Ricardo y sonreír en vez de solo llorar. La jornada del dolor no tiene un fin definitivo. Ella se transforma, evoluciona, se convierte en parte de quien eres. Soy Teresa Oliveira, madre de Ricardo, viuda de Roberto, sobreviviente de una traición que casi me destruyó. Pero soy también una mujer que se rehusó a dejar el asesinato de su hijo impune. Una mujer que tuvo el coraje de enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Una mujer que transformó tragedia en propósito. La Fundación Ricardo Oliveira ya concedió 3 becas de estudio. Conocí a los jóvenes arquitectos que las recibieron. Vi la misma pasión en los ojos de ellos que vi en los ojos de mi hijo. Y en esos momentos siento que Ricardo todavía está aquí, viviendo a través del bien que podemos hacer en su nombre. Esta noche, antes de dormir, miro la foto de Ricardo en mi mesita de noche. Buenas noches, mi hijo. Susurro, como hacía cuando él era niño. Donde quiera que estés, sabe que eres amado. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. Y por primera vez en mucho tiempo, duermo en paz. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿cuál parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.